Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Porque queremos crecer en la fe y en el conocimiento de la doctrina católica, nos complacemos en presentar a nuestro querido Padre Isidro Bautista con su espacio Conociendo la Doctrina Católica. Porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los Muy que buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes. Bendiciones para cada uno de ustedes, para cada una de sus familias. Que el Dios de la misericordia y la bondad sea el que cada día dirija sus pasos, dirija su caminar. Qué alegría poder, como cada martes, poder encontrarme con ustedes a través de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. De verdad que sí, que me da mucha alegría que estén siempre ahí entre nosotros, que estén ahí acompañándonos, que estén siguiendo estos espacios de formación. Esa emisora María Evangelizadora Radio quiere siempre ser esa que va llevando estos espacios de formación, de conocimiento, de poder formar, crecer en nuestra experiencia de vida de fe, en nuestra doctrina cristiana. Por esto, cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, estamos llamados a abrir nuestro corazón a Dios, abrir nuestro corazón a Él, a su gran misericordia. Por eso les invito a que ahí donde estén, en sus casas, en el trabajo, en el camino, ahí donde estén, que en este momento puedan abrir su corazón y prepararse para este momento especial. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Él que acompañe nuestra vida, nuestro caminar. Que sea Él el que vaya dirigiendo siempre nuestros pasos a lo largo de nuestro caminar. No importa cuál sea la realidad o situación que tú estés viviendo, no importa cuál sea la realidad o situación de tu familia, esa que en este momento tal vez siente que no puedes más. El Señor es Dios de misericordia, es un Dios de bondad, de amor. Ese Dios de misericordia infinita quiere que cada día tú y yo nos confiemos a Él, que confiemos nuestra vida, nuestro caminar a su voluntad, para que podamos experimentar infinitas obras de amor en nosotros y en nuestras familias. Por eso, mis hermanos, hermanas, oremos al Señor. Señor Dios nuestro, nos confiamos a ti, nos ponemos en tus manos. Abrimos nuestro corazón a tu gran misericordia. Reconocemos, sabemos que muchas veces, al igual que el hijo pródigo, nos vamos por otros caminos, que fallamos ante ti, que no somos perfectos. Pero al igual que aquel ciego a la orilla del camino, hoy, Señor, al reconocerte y verte a ti que va presente, va caminando a nuestro lado, que te hace presente a nuestras vidas, al igual que aquel ciego a la orilla del camino, hoy queremos clamar, queremos pedir: Jesús, Hijo de David, ten compasión. Ten compasión de mí, de mi familia. Ten compasión de mi realidad difícil que estoy viviendo. Ten compasión de esta familia, esta persona, ese joven, esa señora que va cargando con la pesada cruz de la dificultad, de la enfermedad, de la situación del dolor, de la estrechez económica. No importa cuál sea tu realidad, no importa cuál sea tu situación, hoy te invitamos a que te confíes y te pongas en las manos del Señor. Y Él, que en su misericordia y bondad siempre nos tiende las manos, como lo hizo con Pedro cuando sintió que se hundía, que clamó: sálvame, Señor, que me hundo. Jesús tendió la mano, le tomó y le levantó. Así también quiere levantarte a ti,
Así quiere levantar tu familia, quiere levantarte en medio de tu caminar, para que puedas entonces dar pasos seguros y firmes por las sendas del bien, por las sendas de vida nueva, por sendas de salvación, que son las que Dios te ofrece cada día a lo largo de tu caminar. Bendice, Señor, a cada familia, bendice a cada hombre, a cada mujer, bendice a cada joven en su caminar y fortalécenos a todos para que demos testimonio de ti y de tu inmenso amor por nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Hoy vamos a continuar, mis hermanos, hermanas, con esta experiencia de formación. Estamos viendo la realidad de la conciencia moral y sobre todo el dictamen de la conciencia, lo que nos dice. La conciencia moral, que es un juicio de la razón por la que la persona humana cada día reconoce la cualidad moral de sus actos, si son moralmente buenos, moralmente malos. Esa conciencia que se hace posible, por la que se hace posible asumir la responsabilidad de tus actos realizados. Si tú cometes el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en ti ese testigo de la verdad universal del bien y puede hacerte comprender que has actuado mal. Ya nos dice, claro, en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versos 19 y 20, dice: tranquilicemos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Por eso, aunque nuestra conciencia nos condene, decía, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y por tanto conoce toda nuestra vida, nuestro ser, y puede levantarnos en medio de nuestras caídas. Vamos a ver entonces, a continuar con este tema. Vamos a ver la formación de la conciencia. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio, ese juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Por lo tanto, en la realidad de nuestra vida, en cada acto que hagamos, en cada una de las acciones nuestras, entonces la conciencia, esa conciencia moral bien formada, esa conciencia recta, entonces te va a cada día poder revelar nuestra realidad. Por eso hay que formar la conciencia, y una conciencia bien formada es recta, pero es también veraz. No nos deja apartar de la verdad. Esa conciencia bien formada formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Y no nos engaña, es claro, es evidente. Esa conciencia recta, esa conciencia moral bien formada, claro está. Ella es la que nos impulsa, nos guía, nos lleva a formular bien ese juicio según la razón, no según mis criterios, según me parezca o me plazca, no, según la razón. Formar esa conciencia recta, ese buen juicio. Un juicio según la razón, conforme al bien verdadero, ese bien querido, según la razón, conforme a ese bien querido, ese bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. Fíjense que todo va girando en torno a lo que es el bien obrar. El bien obrar. Por eso la formación de la conciencia va girando en torno a que tú actúes correctamente, a que tus actos sean moralmente buenos, que puedas tener una conciencia recta, bien formada, con unos juicios y una razón conforme al bien verdadero,
ese bien querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados al pecado, a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Fíjense, esto es importante, esto que nos señala, porque es la realidad de nuestra vida, esa realidad del mal que impera en el hombre, en el ser humano, esa realidad de la tendencia al mal, al pecado. Y recordemos el Salmo 50. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Pero a ti te gusta un corazón sincero y así me inculca sabiduría. Ese clamor de ese Salmo 50, ese salmo penitencial, que es tan interesante, tan importante, pero realmente verdadero en todo esto. Y es lo que se nos dice. Esa educación de la conciencia es indispensable en los seres humanos. Educación de la conciencia en nuestra vida, en nuestros seres, en nuestro caminar. En el hombre, en el ser humano que está sometido a las influencias negativas constantemente, las influencias del mal, desde Adán y Eva, todo a lo largo de nuestro caminar. Estamos bajo la influencia del mal, estamos sometidos a esa inclemencia, a esa influencia. Y recordemos la expresión del apóstol Pablo también, cuando él mismo abre su corazón y pide perdón al Señor. Dice, porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero es lo que termino haciendo. Esa tendencia al mal. Entonces, por eso hay que educar la conciencia. Hay que educar bien esa conciencia, y la educación de la conciencia es indispensable en nuestra vida, en los seres humanos, que estamos sometidos a influencias negativas y tentados constantemente por el pecado. Poder formar, poder educar esa conciencia, porque nosotros generalmente tenemos la tendencia a preferir nuestro propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Entonces, poder ver las cosas desde mi óptica, desde mis planes y proyectos, según me plazca, según me guste, según yo crea o quiera. Entonces, no. Es según realmente sea las enseñanzas autorizadas. No es según a mí me plazca o me parezca que debo asumir o abrazar el estilo y forma de vida o el juicio que debo hacer. No es según a mí me plazca o a mí me parezca, no. Es según la verdad. Es según esa conciencia recta. No seguir las influencias negativas ni las tentaciones del pecado, que por lo general tienden a apartarnos del proyecto, el plan de Dios, que nos llevan a preferir nuestro propio juicio, a seguir nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Por eso hay que educar cada día nuestra conciencia. Y esa educación de la conciencia es indispensable en el ser humano. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida, no es solo de un momento, no es solo por un tiempo, no es solo mientras esté en esta condición o en esta prueba, en este momento difícil. No, la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta el niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. O sea, desde toda la vida, desde pequeño, desde los primeros años, puede despertar el niño entonces, puede despertar al niño al conocimiento de la práctica
de la ley interior, reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Miren qué hermoso, hermanos, hermanas. Qué hermoso esto que se nos está planteando, que se nos está presentando. Realmente, la experiencia de esta conciencia, esta educación de esta conciencia moral. Cómo esa educación de la conciencia es algo que desde pequeño empieza. Es una tarea de toda la vida, ya se nos decía. No es una formación de la conciencia después, cuando sea grande. Esa educación de la conciencia no es solo en un tiempecito, mientras tengo X cantidad de años. No, es de toda la vida. Es una tarea de toda la vida. La educación de la conciencia. Una tarea de toda la vida. Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿realmente estamos nosotros, tenemos nuestra conciencia educada o estamos educando nuestra conciencia? Es una tarea de toda la vida. ¿O tú crees, te sientes tal vez ya que está lo suficientemente educada tu conciencia? Con lo que has hecho, con los pasos que vas dando. Tal vez porque has alcanzado, logrado una que otras manifestaciones de Dios en ti. No, es una tarea de toda la vida. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde pequeño, desde los primeros años, el niño despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior. Desde pequeño, reconocida por esa conciencia moral. Y fíjense cómo actúa y hasta dónde nos lleva la educación de la conciencia moral. Pues una educación prudente de la conciencia, una educación prudente enseña la virtud. Miren lo que provoca en nuestras vidas. Enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo. Fíjense, una conciencia sana, una conciencia educada, te sana del miedo, te enseña la virtud, cómo debe obrar, para las actitudes y las obras que debes hacer, te enseña la virtud. Te lleva a tener unas actitudes bien preparadas, te preserva o te sana del miedo, te sana del egoísmo, te preserva del egoísmo, del orgullo. ¿Cuánto orgullo, cuánto egoísmo hay en nuestras vidas? Y pensemos simplemente en lo que es la realidad de nuestra vida de oración. ¿Cómo oramos? ¿Cómo pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Cuántos practicamos la oración de intercesión? ¿Cuántos la practican? ¿Y qué es esa oración de intercesión? Es olvidarte de ti y pedir por el otro. Ya el evangelio del domingo pasado nos lo recordaba claramente. Aquella mujer cananea que clamaba, pedía por su hija que estaba atormentada. Pero también los apóstoles que se acercan a Jesús y le dicen: Señor, mira, viene detrás gritando, atiéndela. Piden, interceden por ella. Esa es la oración de intercesión.
Y una conciencia, la educación de una conciencia nos lleva a esto, a poder romper el egoísmo, romper el miedo, romper el egoísmo, romper el orgullo, romper esos insanos sentimientos de culpabilidad. A veces nos sentimos culpables de todo. Nos sana, nos libera también de los movimientos de complacencia, hacer las cosas para otros, nacidos de la debilidad de las faltas humanas. Por tanto, entonces, miren a dónde nos lleva la educación de la conciencia. Nos lleva la educación de la conciencia a garantizar la libertad y engendra en ti y en cada uno de nosotros la paz del corazón. Engendra la paz del corazón. Garantiza la educación de la conciencia, garantiza la libertad. Ya el actuar libremente garantiza esa libertad de tú poder hacer o decir las cosas no porque otro te diga o porque el otro pensó que aquel que tú querías o que el otro quiso. No, no. Es actuar libremente, actuar con libertad, a poder obrar según el parecer de aquel que te envió. Fíjense, es hermoso poder ver cómo la educación de la conciencia te lleva a ese grado de libertad. Esa libertad total te garantiza la libertad, pero también te lleva a experimentar la paz en el corazón. Engendra la paz en el corazón, en tu vida. Como decimos, tengo la conciencia tranquila. Esa paz interior, esa tranquilidad que te da. ¿Por qué? Porque obraste según el designio y proyecto de Dios. Porque no obraste con egoísmo. No obraste por orgullo. No obraste por grandeza ni prepotencia. Ni estás arropado de esos insanos sentimientos de culpabilidad. Ni de esos movimientos de complacencia frente a los otros. No. Porque has actuado realmente. Has actuado movido. No por el egoísmo, ni el orgullo, ni las vanidades humanas, sino por lo que es la educación de esa conciencia que te lleva a la libertad, que te lleva a engendrar la paz, la tranquilidad en tu vida. Y eso es hermoso, eso es grandioso cuando podemos nosotros actuar y obrar de esa manera. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. En la formación, en la educación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica, esa palabra, ese mensaje de vida. Y ella ha de ser luz, porque es la que nos va diciendo, nos va señalando cómo debemos caminar. Esa palabra de Dios que va formándonos es luz de nuestro caminar. Por tanto, es preciso que la podamos asimilar en la fe y la oración, esa palabra de Dios. Y sobre todo practicarla. Y si tomamos en cuenta la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, pues ella nos va instruyendo, ella nos va formando, nos va educando cada día, nos va señalando el camino, por dónde y cómo debemos caminar. Y a través de los mandamientos también, esa palabra es guía, es luz. Y tomemos, por ejemplo, lo que nos dice Jesús: el que quiera ser importante, que sea el pequeño, el humilde, el que sirve. Cuando le preguntan que quién es más importante, coge un niño, lo pone en medio y dice: el que quiera ser importante, ser grande, que sea como este. Pues esa palabra de Dios es luz
Esa Sagrada Escritura es luz en nuestro caminar, que nos invita, nos lleva a vivir la humildad, la sencillez, que nos mueve, nos invita a poder nosotros compartir, no vivir en la realidad del egoísmo, de la vanidad humana. Y así nos lo va planteando, nos lo va presentando. Pero esa realidad también de la palabra de Dios que nos va llevando a vivir la corrección fraterna. Si tú ves que tu hermano falla, llámalo a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos y entre los 2 o 3 oriéntalo, aconséjalo. Si no le hace caso, díselo a la comunidad. Fíjense cómo progresivamente nos va llevando también a vivir esa realidad de la corrección fraterna. Es que esa palabra de Dios es y debe ser luz del mundo en nuestro caminar. Debe ser la luz que nos irradia el camino, si queremos ser servidores. Pero de igual manera, si queremos seguirle, la palabra de Dios es luz. Fíjense que las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. De manera que si queremos seguirle también, la palabra de Dios es luz en nuestra vida. Para seguirle auténtica y verdaderamente, no buscando prebendas ni reconocimientos humanos, ni buscando que se nos tome en cuenta, ni que se nos recompense. No. Esa actitud de entrega total, plena. Por eso es que la palabra de Dios, la formación de la conciencia, dentro de esa formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que nosotros la asimilemos en la vida de fe y la oración, pero también que la pongamos en práctica. No nos quedemos en una teoría, en unos conocimientos. No nos quedemos solo en saber, sino que debemos de poner por obra. Y ya lo dice el mismo Jesús. Capítulo 7, verso 21 del Evangelio de San Mateo. No todo el que me diga Señor, Señor se salvará. No todo el que clame y repita Señor, Señor se salvará. Sino el que ponga por obra la palabra del Padre. El que practique, el que ponga en práctica la palabra. El que guarde los mandamientos, el que sirva, el que a los demás, el que ame de manera incondicional. El que tienda la mano y levante a aquel que cae, el que tenga palabras de aliento, aquel que está triste. En definitiva, aquel que ponga por obra la palabra, aquel que la ponga por obra, la practique, ese alcanzará la misericordia. Es necesario, por tanto, examinar nuestra conciencia en relación con la cruz del Señor. Es necesario examinar nuestra conciencia a la luz de la pasión de la cruz del Señor. A la luz de la cruz del Señor. Poder examinar nuestra conciencia es importante. Es necesario que tú y yo podamos examinar nuestra conciencia en relación con la cruz del Señor. Esa es nuestra conciencia, pero en relación con la cruz de Cristo. ¿Cómo estoy yo asumiendo mis compromisos de cada día? ¿Cómo estoy cargando con mi cruz? Mis responsabilidades las estoy llevando a plenitud. Estoy realmente asumiendo la tarea, la misión que me corresponde. Examina pues entonces tu conciencia, pero con relación a la cruz del Señor, mirándote, identificándote desde la cruz, desde esa realidad del sacrificio de Él. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, claro está. Estamos ayudados por el testimonio y los consejos de otros, y guiados por las enseñanzas
autorizadas de la iglesia. De manera que no estamos solos en este caminar, en esa vida de testimonio que estamos llamados a dar, en esa experiencia de vida de fe. En cuanto a la formación de nuestra conciencia, no estamos solos. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo. Estamos ayudados por el testimonio o los consejos de otros, de aquellos que, guiados por las enseñanzas autorizadas de la iglesia, han obrado el bien. No estamos solos. Tenemos múltiples formas, fuentes de vida. Tenemos múltiples espacios de testimonio, de formación, y miren cómo nos lo presenta. No estamos solos. Estamos asistidos primero con la luz del Espíritu Santo. Estamos asistidos por esos dones, pero también estamos ayudados por el testimonio y los consejos de otros. Estamos guiados y ayudados por ese testimonio, ese ejemplo de otros, por las enseñanzas de la iglesia. Todo esto debe ser un reflejo de esa luz que la palabra de Dios nos da, de esa realidad, de esa claridad que va a disipar las tinieblas totalmente, que va a disipar las oscuridades de nuestras vidas. Vamos, hermanos, hermanas, a pausar brevemente. Les invito a que no se aparten de la emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito del cielo en tu hogar, sino que sigan en sintonía, sigan con nosotros, porque en breve vamos a continuar con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito del cielo en tu hogar. De manera que no se aparten de la emisora, en breve continuamos. Te pido, Señor, que me guíes por un buen camino. Son muchas las cosas que veo y no sé qué hacer. Hoy temo apartarme de todo y luego caer. Hoy temo apartarme de ti y nunca volver. Sé mi farol que me guíe en alta mar, que ilumina el sendero que lleva a la felicidad. Sé mi pastor que me guíe el manantial, que contigo guiando mis pasos no puedo fallar. Y vuelvo a empezar. Señor, que me guíes en todos mis pasos, pues a veces pienso que yo me olvido de ti. La vida que hoy nos rodea es como agua de alta marea, que me arrastra, me empuja y me lleva tan lejos de ti. Te pido, Señor, que tu pan me saque del lodo, pues en ese pantano del mundo yo puedo caer. Yo sé que tú siempre perdonas todas mis faltas, y aunque vuelva a caer y caer, tú piensas en mí. Sé mi farol que me guíe en alta mar, que ilumina el sendero que lleva a la felicidad. Sé mi pastor que me guíe el manantial, que contigo guiando mis pasos no puedo fallar. Sé mi farol,
Seguimos, hermanos, hermanas, en este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Seguimos en la emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Sé que siguen ahí con nosotros. Nos da mucha alegría saber que ahí donde están, en el camino, en la casa, en el trabajo, en tu vida cotidiana, en tu quehacer constante, que ahí estás siempre en sintonía. Qué alegría, qué gozo nos da saber que están ahí acompañándonos y que están disfrutando y están también tomando notas también de alguna forma para estos temas tan interesantes de formación, poder nosotros continuarlo, poder seguir adelante. Pues vamos a continuar, hermanos, hermanas, con este espacio de formación. Fíjense, no solo la realidad que estamos viendo, que es la conciencia moral, no solo el dictamen de tu conciencia, que ya lo vimos, pero tampoco no es solo la formación de la conciencia, la formación y la educación que hoy hermosamente estamos viendo, sino que también tenemos que decidir en conciencia. Y es lo que vamos a ver en este momento. Decidir en conciencia. Decidir en conciencia es decidir y tomar decisiones en base a la conciencia, esa conciencia educada, esa conciencia bien formada. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto, de acuerdo con la razón y con la ley divina. O al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. O sea, la conciencia está en libertad, pero tenemos que decidir en medio de nuestro caminar y decidir en conciencia. Decidir en conciencia. No decidir por complacer a aquel o al otro. No decidir porque se vea más bonito. Tal o cual decisión. No decidir porque en un momento fulano o aquel me apoyó en un proyecto que tuve y decidió en este momento apoyarme, y ahora yo tengo compromiso con el otro y debo decidir por apoyar a aquel. No. Es decidir en conciencia. Es decidir realmente en conciencia. Que si hay algo que yo sé que está mal, a conciencia yo debo de decidir acorde con lo que es mi conocimiento. Si hay algo que está mal, si hay algo que moralmente es malo, si hay algo que realmente no es lo que se debe hacer, entonces no puedo por complacer. No puedo decidir simplemente hacer un juicio erróneo. No puedo hacer un juicio erróneo que aleje mi decisión, que aleje a los demás de ese decidir a conciencia. Pero tenemos que decidir. Y ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina. Eso es imprescindible, es fundamental que podamos tener ese espacio, que podamos tener esa capacidad de decidir a conciencia, en conciencia. Que podamos decidir moralmente, viendo la conciencia que puede formular un juicio recto, que podamos formular un juicio de acuerdo con la razón, pero también de acuerdo con la ley divina. O al contrario, entonces, que vayamos y caigamos en un juicio erróneo, que se aleje realmente de esa conciencia recta, de esa conciencia moral importante, que nos lleve a decidir moralmente mal. No.
Debemos tener una conciencia recta, clara, educada, bien formada, que nos lleve a decidir en conciencia para decidir por el bien. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y hacen la decisión difícil, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Miren, esto es bastante profundo, mis hermanos, hermanas. Es bastante profundo, pero de igual manera bastante claro, y que nos deben llevar a realmente ir tomando las decisiones que debemos tomar para decidir en conciencia. Y es verdad de esto que nos dice, el hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro, situaciones que vamos viviendo, a veces condicionamientos en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer de cada día. Realidad de situaciones que van haciendo el juicio moral menos seguro. Y de igual manera esa decisión final va cayendo de igual manera en esa inseguridad. Pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno. Buscar lo que es justo y bueno. No buscar lo que al otro le va a gustar, sino buscar lo que es justo y bueno, a conciencia. Debe tomar esa decisión firme, buscando siempre lo que es justo y bueno, y discernir entonces cuál es la voluntad de Dios expresada en esa ley divina. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Poder discernir en medio de esas realidades, en medio de esas situaciones, discernir y ver cuál es la voluntad de Dios en medio de esos momentos, en medio de esas situaciones. Para esto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos, gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Por él, ayudado a todo esto, es que el hombre puede, claro, con su esfuerzo, puede interpretar esos datos de la experiencia, pero también puede interpretar esos signos de los tiempos. Gracias al sentido de la prudencia, pero también siguiendo los consejos, no creyéndose el que todo lo sabe, sino acogiendo y acatando esos consejos, esas enseñanzas, recibiendo esos consejos de las personas, pudiendo cada día abrazar eso que se nos pide. Siguiendo esas enseñanzas, siguiendo esa virtud, esa prudencia, consejos de las personas entendidas, pero también la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones, siguiendo todo eso para obrar, claro, acorde con lo que es el proyecto de Dios. Por eso en todos los casos, son aplicables entonces algunas reglas. Son aplicables en todos los casos algunas reglas. Primero, una de las reglas que nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien.
Y en realidad la realidad de lo que decimos, que el fin no justifica los medios. Para alcanzar algo bueno, entonces uso medios malos. No, el fin no justifica los medios. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. No, claro que no. Entonces, si queremos algo bueno, tenemos que utilizar medios buenos. Porque nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Y esto ha de recordarnos múltiples experiencias nuestras. Todas las realidades de difíciles que a veces vivimos. Frente a nuestro caminar. En nuestra vida. En el común de nuestra vida. Cosas buenas, cosas que tal vez hacemos que no son tan buenas, pero uno queriendo algo bueno. Para cuidar y preservar el otro de algo, entonces le digo, para que no te me juntes, para que evitarle de que caiga en una situación, entonces critico al otro. No te juntes con fulano, porque mira, ese es así, él hace esto, el otro, y te va. Entonces, queriendo algo bueno, queriendo lograr algo bueno, estamos haciendo algo malo para obtener el bien. No, no es esto. No podemos. Otra, la regla de oro. La regla de oro. Todo cuanto quieras que te hagan, les hagan los hombres, háganselo también ustedes. Mateo 7:12. Traten a los demás como quieren que les traten. Todo cuanto quieren que los demás les hagan a ustedes, háganselo también ustedes a ellos. Se dice, claro, la regla de oro que Jesús estableció. Traten a los demás como quieren que les traten. No juzguen, no serán juzgados. No condenen, no serán condenados. Den y se les dará. La medida que usen con los demás, la usarán con ustedes. O sea, esa regla de oro que se nos da. Fíjense cómo van manifestándose esas realidades. Y lo que es también esto que se nos decía, decidir en conciencia. Y para eso decidir en conciencia, entonces están estas reglas importantes. Primero, nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien, un bien. Claro, no podemos obrar mal para obtener un bien. Esto me recuerda el cuento que estaba en el libro de la gallina de oro. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. La gallina de los huevos de oro, todos los días ponía un huevo de oro y el hombre de que por coger la mina entera la mató para entonces ya sacar toda la mina que tenía adentro, y ahí perdió todo de ahí en adelante, porque mató la gallina que cada día le ponía un huevo de oro. Entonces, eso es importante que lo pensemos. Nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien, pero también no traten a los demás como quieren que les traten. Y la otra regla que decimos, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Claro, totalmente de acuerdo. Y dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, verso 12. Dice, pecando así como ustedes, hermanos, hirieron su conciencia. Pecaron contra Cristo. Lo bueno es, sigue señalando el apóstol en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 21, lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano
ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Romanos 14, 21. Fíjense qué interesante esto que se nos dice. Es tener cuidado cómo actuamos. Es tener cuidado en la manera como nos comportamos, cómo nos conducimos. Fíjense qué es lo que decimos. Decidir en conciencia. Cuando tú vas a decidir, vas a tomar una decisión, vas a emprender eso, decidir en conciencia. Decidir en conciencia, claramente, para que actúes y hagas las cosas realmente como debe ser. No actuar por rebeldía, no actuar por parecer, por que te reconozcan. Todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes. Y la caridad debe entonces actuar siempre con respeto hacia el prójimo. La caridad siempre con respeto al prójimo. Respeto al prójimo, hacia su conciencia. Pecando así como sus hermanos. Hirieron su conciencia, pues pecaron contra Cristo. Y después viene esto hermoso que nos dice, lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Es no dar un mal testimonio frente a los demás. Es tener cuidado para no dar un mal testimonio. Que tu obrar, tu vida, tus acciones no sean ocasión de caída para tu prójimo, para los demás. No, al contrario, deben ser actitudes y acciones que lleven a que el otro también se levante. Que el otro también pueda obrar rectamente. Que pueda tratar de imitar tu estilo, forma de vida, tu manera de cómo te vas conduciendo y cómo vas tratando de ser cada día mejor. Mis hermanos y hermanas, vamos a concluir este espacio por hoy, este momento de formación. Vamos a concluir esta experiencia que hemos tenido, agradeciendo al Señor esta oportunidad que nos ha dado de poder nosotros, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, llevar a ustedes este espacio de formación. Sea el mismo Señor Dios que les acompañe, les sostenga, les dirija, que puedan cada día educar su conciencia, tener unas decisiones claras, firmes, y poder decidir a conciencia por el bien y obrar rectamente como el Señor espera y quiere de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Que Dios en su infinita misericordia les acompañe y les sostenga siempre, les bendiga a ustedes y a toda su familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluimos este espacio, conociendo nuestra doctrina católica, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Desde República Dominicana, el Padre Isidro Bautista estuvo con ustedes. Feliz día. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así.